Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un vídeo del canal. Bueno, hoy vamos a analizar esta pequeña pieza, este pequeño componente denominado Sensor Hall, que pertenece a un motor tipo Direct Drive de lavadora LG, el cual está defectuoso, que lo he sustituido, y como podéis ver es un componente bastante misterioso porque viene sellado, no sabemos qué lleva dentro, lleva 5 terminales y vamos a intentar diseccionarlo, lo vamos a abrir, vamos a ver qué lleva. También vamos a coger, lo vamos a comparar con otro que tengo aquí, nuevo, funcional. Vamos a ver las medidas que obtenemos en uno y en otro y a ver si de alguna manera podemos determinar cómo saber si este componente está defectuoso. Estos motores que llevan las lavadoras LG, algunas lavadoras denominados motores Direct Drive, son motores del tipo torque, son motores brushless sin escobillas que no necesitan transmisión, que su transmisión es directa y van acoplados directamente al tambor de la lavadora, por lo que no necesitan correa de transmisión, ni polea, ni nada de eso. Esto resulta en que tiene una serie de ventajas, pero también a su vez tienen algunas desventajas, las cuales vamos a ver a lo largo del vídeo. Así que si crees que te va a resultar interesante, pues como siempre te digo, acomódate y disfruta del vídeo. Y sin más preámbulos, nos vamos a ir al banco de trabajo a ver qué tiene esta misteriosa pieza. Hasta ahora. Bueno, pues aquí tenemos nuestro misterioso sensor Hall. ¿Vale? Como podéis ver, consta de 5 pines, pero no sabemos los pines a qué corresponde cada pin porque no tenemos esquema ni podemos verlo. Vamos a hacer una prueba de mediciones. Este está defectuoso, este lo sustituí en una lavadora que reparé. Entonces vamos a coger, por ejemplo, de referencia, lo vamos a coger así, vamos a empezar aquí poniendo nuestro positivo, encender el polímetro, y vamos a medir en diodos y continuidad, a ver qué medidas obtenemos. Aquí no tenemos ningún tipo de medida. Si invierto las polaridades y pongo aquí negativo y aquí positivo, aquí obtengo una medida de 0.924 o 923 y aquí una de 1,66, solamente entre estos dos puntos. Voy a seguir con el polo negativo aquí y voy a seguir midiendo por aquí a ver qué medidas. Aquí nada, aquí nada. Voy a seguir por aquí, aquí nada y aquí nada, y voy a seguir aquí y aquí también tenemos 1.06. vamos a coger ahora este que tengo aquí, que este está funcional, este es nuevo. Vamos a comparar las medidas. Como vimos, poniendo aquí el positivo no nos daba ningún tipo de medida, ningún pin. Nada, 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 nada. Si invierto y mido, tenemos nada, nada. Ponerlo así en el tester que se ven mejor las medidas. 0,924, creo que es la misma medida que nos daba aquí, más o menos la misma medida, y aquí nos daba 1.6667. Aquí más o menos también la misma medida. Vamos a medir ahora aquí nos da 1,65 más o menos. Aquí no nos da nada, aquí ya tenemos una discrepancia de medidas, como podéis ver, de entre uno y otro. Y vamos a seguir, aquí nada, no, perdón, esta ya hemos medido, ahora vamos a medir esta, 9,26 también, y aquí nada. Aquí, en este tampoco tenemos ningún tipo de medida, tampoco nos mide, también, mira, sí, ahora nos ha medido 1,7, pero es bastante distinta la medida que nos da aquí. Varían bastante las medidas.
Si seguimos para abajo, aquí nada y aquí nada, aquí nada y aquí nada, y entre los dos últimos aquí tenemos 1,07 y aquí tenemos 1,06. O sea, como podéis ver, haciendo ese tipo de medidas es muy difícil de determinar si está bueno o está malo este componente. Este componente, la función que tiene en los motores brushless tipo torque, porque es un motor direct drive, se denominan direct drive porque su transmisión es directa, pero esto pertenece a motores sin escobilla del tipo torque. Estos motores, la diferencia de otros motores tipo brushless que existen es el control. El sistema de control, hay distintas estrategias según los motores, hablaremos un poco más adelante, pero este tipo de control con sensor Hall se denomina control trapezoidal. Y esto constaría de una especie de 3 bobinas o 3 sensores que van mandando información a un decodificador, el cual a su vez le va transmitiendo esa información decodificada al controlador del motor para que excite unas bobinas o excite otras y vayan en sincronía. Entonces, en el momento que falla alguna de estos sensores que lleva en el interior, pues se produce el fallo del motor. El motor puede ser que no funcione en absoluto, que empiece a hacer movimientos extraños como vibraciones, etcétera, etcétera. Una serie de... Pero no sabemos muchas veces si ese fallo puede estar directamente relacionado con el sensor Hall o está directamente relacionado con el módulo electrónico. Normalmente se descarta pues cambiando el sensor, y si cambiando el sensor sigue con el mismo problema, pues posiblemente, si no hay ningún problema en el bobinado del motor, que eso también lo podemos comprobar midiéndolo, pues posiblemente el problema va a estar en el módulo electrónico en algún punto. Así que vamos a abrirlo, vamos a ver exactamente qué es lo que tiene dentro y si de alguna manera se podría corregir el fallo. Posiblemente no merezca ni la pena. Antes de seguir avanzando en investigar qué es lo que lleva dentro este componente, vamos a ponernos un poco en contexto y vamos a ver qué es lo que se conoce como efecto Hall. No es ni más ni menos que la aparición de un campo eléctrico por separación de cargas en el interior de un conductor por el que circula una corriente en presencia de un campo magnético con componente perpendicular a la corriente que circula. Este campo eléctrico o campo Hall es perpendicular al movimiento de las cargas y a la componente del campo magnético aplicado, y lleva el nombre de su primer modelador, que fue el físico estadounidense Edwin Elbert Hall. Como podéis ver aquí en esta figura, si tenemos un conductor, que sería este rectángulo que veis aquí, y lo hacemos circular por él una corriente eléctrica, y a su vez tenemos un campo magnético que lo está atravesando, como podéis ver aquí con esta flecha indicada por B, en estos extremos aparece una diferencia de potencial que se denomina voltaje Hall. Este voltaje, en este caso, tiene el positivo aquí y el negativo aquí, pero si la intensidad circulara al contrario, desde derecha a izquierda, pues la polaridad cambiaría. Igualmente, si el campo magnético, en vez de circular o pasar desde arriba hacia abajo, fuese de abajo hacia arriba, también haría que estos voltajes se cambiasen. Así que podemos saber cuándo hay un campo magnético y la dirección del campo magnético. O si tenemos un campo magnético fijo y la corriente varía, pues podemos saber cuándo varía porque los voltajes nos cambian. Aquí podemos ver a qué corresponde cada pin. Este pin es VCC, el segundo pin es GND, o sea, positivo o negativo, y ahora tenemos NSS, o sea, NC pone aquí. No sé si supongo que es algo común o algo así. Vale. Masa sería en el medio. Y señales. Aquí va una señal, creo. Que va a esta resistencia de aquí. Y de la salida de la resistencia va aquí. Y después aquí va esta señalidad, esta resistencia,
y de esta resistencia va aquí. O sea, esta señal de este viene aquí y esta señal del otro va aquí. Vale, tenemos una señal sale por aquí, otra señal sale por aquí, viene aquí, viene aquí. Y este no te he determinado todavía cuál es, pero debe de ser un común o algo así, puesto que pone una C ahí. Pero no encuentro el punto. Lo mismo ni se utiliza. NC no conectado, puede ser. ¿Qué significa no conectado? Entonces, tenemos positivo, negativo, en la esquina esta, positivo, negativo, y la salida de señal la tenemos aquí. Tenemos dos señales de salida solamente. No utiliza tres como otros motores. Vamos a ver ahora el datasheet de este componente y a ver de qué se trata. Bueno, aquí podéis ver el esquema del circuito, que lo he sacado, he hecho ingeniería inversa, es muy simple. Y como podéis ver, lo que lleva son dos resistencias en paralelo de 680 ohmios a cada salida de la salida B y la salida A, que viene a su vez de la patilla 3 de cada circuito integrado. Lleva un condensador también aquí, que va a masa, aquí lleva otro igual, son dos circuitos iguales. La masa que viene aquí en GND. Y aquí tenemos la alimentación de 5 voltios que va también a este condensador, que a su vez va a la patilla número 2. Y la alimentación entra por la patilla número 1 de los circuitos integrados. Aquí en el datasheet de los circuitos integrados, este es uno parecido, podemos ver que son unos sensores de efecto Hall que sirven para distintas aplicaciones, como para controlar la posición de un rotor, para motores de precisión, para sensor de movimiento, de proximidad, un encoder, un switch por corriente también. Y aquí podemos ver el esquemita de lo que sería el circuito integrado por dentro. Como podéis ver, tiene distintos componentes y aquí tenemos la patilla, la 3 la salida. Como podéis ver, son las salidas, los tres, igual que tenemos aquí en el esquema. El 2 en masa, que en este caso la masa va a través de un condensador, no lleva la masa alimentando directamente a la patilla 2. Y el positivo, que lo tenemos en la patilla número 1, como podéis ver. Esto trabaja con campo magnético, aquí podéis ver el funcionamiento. Al atravesarle un campo magnético, pues crea un impulso en alto y en bajo, como podéis ver aquí. Y las tensiones a las que puede trabajar, en principio, el límite está en 18 voltios. Este trabaja a 5 voltios, puesto que en la placa de circuito impreso me viene marcado a 5 voltios. Y las temperaturas de trabajo, y lo máximo que aguanta sería 15 miliamperios. Que sería la corriente que puede circular desde la patilla 1 a la patilla 2 a través de este transistor de salida, y nos da aquí en la caída de tensión que se produce en RL, nos da la salida. Una caída de tensión cuando circula una corriente, se excita, circula una corriente y nos da la salida aquí. Bueno, yo estoy examinando el circuito con mi polímetro y vamos a ver ahora qué medidas nos encontramos. Las resistencias, como podéis ver que tenemos aquí, son de 680 ohmios, pero están las dos en paralelo, entonces nos da la mitad, que son 341. Esta también, 341. El condensador da bien, el otro condensador también da bien, que está abierto. Este condensador igualmente nos da que está abierto. Aquí lo podéis ver mejor. Ahora la lectura, 342, 342. Circuito abierto, circuito abierto, circuito abierto. Y en esta resistencia me he encontrado también que me da circuito abierto.
en esta y en esta. Entonces parece ser que estas resistencias se han abierto y por eso ha fallado el sensor, porque estas dos resistencias están malas. Si ahora medimos el circuito integrado, en principio aquí no nos da medida ninguna. Vamos a ponerlo para medir diodo, a ver qué medida obtenemos. Nos da circuito abierto ahí. Aquí también nos da circuito abierto. Aquí nos da, a ver si lo puedo medir, que podáis ver la lectura, 680. Aquí también nos da 680. Aquí 1500. Y aquí 1500. En principio los sensores parece que están bien y que el problema estaría en estas dos resistencias. Que no sé qué es lo que les ha pasado, pero se han dañado las dos, como podéis ver aquí. Y por eso ha fallado aquí en el esquema que he hecho. Esto además iría también a negativo aquí. O sea, esto iría a más. Este punto de las patillas número 2 van a masa y el condensador este también va entre masa y positivo. Y como habéis visto, pues el problema lo tenemos en estas dos resistencias. Luego, en principio, se podría reparar sustituyendo estas dos resistencias. El problema que tiene, pues que para poder reparar esto, pues como habéis visto, hay que cortarlo, hay que abrirlo, pero bueno, si es este el caso, como ha sido en este caso la resistencia, se podría reparar. Pues ahora vamos a hablar un poco sobre motores, sobre qué tipo de motores existen y nos vamos a centrar un poco en los motores brushless y más específicamente en los direct drive. Este es un buen momento para que, si no estás suscrito al canal, pues que aproveches para suscribirte y de camino activarte esa campanita que tienes ahí para cada vez que yo subo un vídeo te llegue una notificación y no te lo pierdas. En este esquema podemos ver los distintos motores eléctricos que existen. La primera clasificación la hacemos por el tipo de corriente que utiliza, sea continua o alterna. También existen unos motores denominados universales que pueden funcionar tanto en corriente alterna como en corriente continua. Tenemos una clasificación que serían los motores que son síncronos y los asíncronos. Síncronos son aquellos en los que su velocidad de sincronismo es igual a la velocidad de giro del rotor del motor. La fórmula para el cálculo de la velocidad de sincronismo sería esta. Tenemos dos, una que la expresa en revoluciones por minuto y otra que la expresa en radianes. Esta velocidad de sincronismo depende del número de polos que tenga el motor y de la frecuencia de red. Se le da el nombre de motor asíncrono al motor de corriente alterna cuya parte móvil gira a una velocidad distinta de la de sincronismo. La velocidad de giro de los motores eléctricos suele tener un valor fijo, a no ser que se utilice un variador electrónico de frecuencia para variar esta velocidad. Aquí podemos ver el esquema básico simple de un motor de corriente continua. Suele llevar el rotor bobinado y el estator está formado por imanes permanentes. Su control de velocidad puede ser realizado tanto por voltaje como por ancho de pulso o PWM. Los motores de corriente continua llevan escobillas y estos son los más fáciles de controlar. Esto se debe a que son motores autoconmutables, o sea que al girar se va conmutando y va cambiando la polaridad, con lo que el campo magnético se mantiene siempre en la misma dirección aunque esté girando. En estos motores el torque es proporcional a la corriente que circula entre los terminales del motor, en forma independiente a la velocidad de giro de este. En este esquema podemos ver un esquema típico para un control de corriente directa con escobillas. Este tipo de máquina, el control de torque se hace por medio de controladores proporcionales e integrales, denominados PI, que se pueden ver aquí en el esquema.
con un circuito de realimentación que regula el voltaje entre los terminales del motor, buscando minimizar el error entre la corriente que requiere el motor y la medida. O sea, toma una medida con los sensores, suele ser, el sensor que lleva suele ser un tacómetro, interpreta el valor que le da el tacómetro en la velocidad, lo compara con la velocidad que nosotros queremos que gire el motor y a partir de ahí, con el controlador PI, nos manda más corriente, menos corriente, que a su vez este impulso de corriente o esta variación de corriente se traduce en un módulo de PWM en anchura de pulso, o sea, un pulso más largo, un pulso más corto, con lo que la corriente va variando. Aquí podemos ver un motor típico de una lavadora, un motor con escobillas. Este sería el esquema básico del motor y este sería lo que es la apariencia externa del motor. Este motor es el denominado motor universal y, como he dicho, puede funcionar tanto con corriente continua como con corriente alterna, por lo que consta de bobinados tanto en el rotor como en el estator, y el contacto eléctrico con el rotor se realiza mediante escobillas de grafito. Su velocidad puede ser controlada de distintas formas, por voltaje, por frecuencia, por ancho de pulso, etc. Y suelen llevar un tacómetro para medir sus revoluciones por minuto y tener un control sobre la velocidad preciso. Estos motores necesitan mantenimiento, ya que sus escobillas se van desgastando con el tiempo. En esta diapositiva podemos ver un motor monofásico de espiras en cortocircuito. Esto es un tipo de motor síncrono. Lo suelen llevar las motobombas de desagüe de las lavadoras, de los lavavajillas. Aquí podemos ver en esta foto la apariencia típica de una motobomba de lavadora. Suelen tener poca potencia y trabajan a una velocidad fija que depende de la frecuencia de red. Normalmente son 50-60 Hz. En esta figura podemos ver lo que sería un motor brushless, un motor sin escobilla, y las lavadoras modernas suelen montar este tipo de motor. Esta sería su apariencia externa y, como podéis ver en el esquema, consta de 3 bobinados montados en configuración de estrella. Aquí podéis ver la U, la V y la W y el punto intermedio donde están unidos los 3 bobinados. El rotor es un imán permanente, como podéis ver aquí, y en este caso el control se realiza por unos sensores de efecto Hall o Hall, que nos van dando unos pulsos y según el tiempo que tarde de un pulso a otro, pues va más rápido o más lento, y es la forma de controlarlo. El desarrollo de estos motores sin escobillas trajo como ventaja una construcción más sencilla. Tienen un bajo mantenimiento, es simple su diseño. Estos motores no son autoconmutables. Además, también se denominan motores inverter, debido a que para su funcionamiento requieren de una circuitería electrónica llamada de ese mismo nombre. Prácticamente no necesitan mantenimiento alguno. Aquí podríamos ver lo que es una figura de un motor torque, que es un tipo especial de motores brushless, y estos motores son una clase especial, como he dicho, de motores síncronos. Son motores de imanes permanentes, sin escobillas. Como la carga se conecta directamente al motor sin el uso de elementos de transmisión, los motores torque se clasifican como accionamientos directos. Dependiendo de su perspectiva, un motor torque es tanto un motor lineal arrollado, o sea, sería como un motor lineal, pero está arrollado, como un servomotor clásico con un elevado número de polos. Este elevado número de polos permite que los motores torques convencionales alcancen mucho par de fuerza a velocidades moderadas. Otra prestación atractiva es su diseño compacto, que incluye una estrecha pila de laminación y un amplio eje de hueco. Como con los motores lineales, los motores torques son un tipo de motores sin armazón. Esto significa que el motor no incluye bastidor, ni rodamiento, ni elementos de captación. Estos componentes se pueden seleccionar por el constructor de la máquina y optimizarse de acuerdo al comportamiento requerido
o comprados como parte de un ensamblaje. Aquí podemos ver un motor Direct Drive, la parte del bobinado, lo que sería el estator, es un bobinado trifásico, como veis tiene muchos polos, y sobre este bobinado va montado lo que sería el rotor, que sería, en el borde estarían los imanes permanentes. Aquí podéis ver el esquema donde se ven los imanes alrededor, y en este caso aquí tenemos 12 polos, creo que son 4 por fase, aunque como hemos visto el motor de Direct Drive de LG tiene bastantes más polos, pero bueno, aquí está un poco más simplificado. Y aquí podemos ver por qué estos motores tienen tanta fuerza, tanto torque a pocas revoluciones, y es porque tienen un efecto palanca, o sea, el giro del tambor sería esta parte de aquí, y lo que sería el motor sería esto de aquí en medio. Entonces, al no ser como los motores tradicionales que llevan el eje de giro en el centro, sino que lo tienen desplazado, pues tenemos todo este brazo aplicando lo que sería la ley de la palanca, que nos dice que la fuerza aplicada por la longitud del brazo tiene que ser igual al brazo de la resistencia por la resistencia, pues tenemos un efecto multiplicador. Estos motores producen un elevado par a velocidades moderadas. Como he dicho, estos motores Brushless necesitan de una electrónica bastante compleja para su control, para el control de las revoluciones o de posicionamiento, porque también se pueden utilizar estos motores como motores de paso a paso. Hay distintas estrategias, las principales serían, aquí podemos ver el control sinusoidal, en el que este tipo de conmutación permite movimientos muy suaves y precisos a bajas revoluciones, a bajas velocidades. La idea del control es manejar la corriente en los tres bobinados, variándolo en forma de sinusoidales suaves. Las fases relativas de estas corrientes se eligen de manera que el campo generado por las fases esté siempre en cuadratura con el imán. O sea, si los polos del imán tenemos aquí norte, aquí sur, la cuadratura, o sea, sería un ángulo recto, 90 grados. Entonces va siempre calculando para que la fuerza del campo magnético quede alineado con el imán. Esto lo que hace es que maximiza el torque que entrega el motor para una cantidad dada de corriente. Además, también elimina los baches en torque y los transitorios asociados a la conmutación, el ruido electrónico que produce. Para lograr esto se requiere medir de forma muy precisa la posición del rotor. Por eso es necesario el uso de encoders. Esto no lleva sensores Hall. ¿Por qué? Porque este tipo de control requiere mucha precisión y los sensores Hall no nos dan la precisión requerida para este tipo de control sinusoidal. El principal inconveniente que tiene, aunque es muy preciso y muy suave los movimientos y tiene mucho control, es que cuando aumenta mucho las revoluciones, ¿qué es lo que pasa? Que se pierde el control y el motor se para. En el momento que aumenta la velocidad, los controladores PI tienen que trabajar muy rápido variando las frecuencias de corriente y de voltaje, y llega un momento que se descontrola. Por eso también existe otro control que es denominado control vectorial. En principio, este tipo de control soluciona el problema del esquema de control sinusoidal. ¿Por qué? Pues porque no necesita estar variando la frecuencia y la intensidad constantemente, sino que se mantiene siempre un campo magnético que no varía con el tiempo, o sea, que es constante. La magnitud y la dirección del campo que producen las bobinas es siempre el mismo, siempre no están cambiando. ¿Esto qué hace? Pues que los controladores PI pues no tengan que trabajar con voltajes y corrientes que varían en el tiempo, y su limitación en respuesta pues no es un problema. La calidad del lazo de control queda independizada de la velocidad de rotación del eje.
Uno de los controladores maneja la corriente del eje directo y el otro lo hace sobre el eje de cuadratura. Y después tenemos otro tipo de control que sería el control trapezoidal. Este es el control que utilizan los motores Direct Drive de lavadoras LG. Este tipo de control es el modelo más sencillo de implementar. Por eso supongo que será el que utilizan los, porque no necesitan mucha precisión, entonces le es suficiente. El esquema básico está puesto aquí, lo podéis ver, y se manejan dos corrientes en las terminales del motor por periodo de muestreo. La tercera terminal queda conectada al neutro de la fuente y se implementan tres sensores de efecto Hall. Aunque, como hemos podido ver, en el motor Direct Drive varía un poco y solo tiene dos sensores. Normalmente cuando lleva tres sensores están desplazados 120 grados espacialmente en el motor, pero en nuestro caso tampoco tiene un ángulo distinto, porque habéis visto que el sensor, la separación que hay, eso nos forma un ángulo de 120 grados. Pero genéricamente serían tres sensores 120 grados y esto permite discriminar la posición del rotor en sectores de 60 grados mecánicos. Esta es la información que alimenta al controlador por medio de una tabla, activa la conmutación necesaria para la cantidad de movimiento. Aquí podéis ver las conmutaciones se realizan aquí. Tenemos los sensores, un decodificador, el módulo PI, el módulo PWM y aquí tendríamos unos controles que normalmente aquí viene representado como algo mecánico, pero normalmente estos suelen ser triacs que se van accionando o un circuito integrado que lo agrupa todo. Hasta aquí ha sido todo por este vídeo. Espero que os haya resultado interesante y ameno. Y si ha sido así, me gustaría que me dierais ahí un poco de cariño. Si no estáis suscritos al canal, suscribíos, activaos la campanita y así cuando subo un vídeo os llegará una notificación. Nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Adiós.